En el directo de anoche hice una encuesta en donde les pregunté a los que estaban ahí, que por cierto, hago stream todos los viernes y domingos en YouTube, si querían para hoy un vídeo de Shanks o del por qué los Mugiwara estaban siendo aburridos últimamente. Y como podrán darse cuenta por el título y la miniatura, ganó el pelirrojo. Por lo que hoy hablaremos de su gran problema, el cual no es otro que el de que Oda está apostando muchísimo en este personaje. Tanto así que si no le sale bien la jugada, una buena parte de la coherencia dentro de su manga se perderá. Y el Yonkou quedará como un vendehumo supremo. Pero hey, no te creas que te haré spoiler de las razones de esto desde ahorita en la intro, rufián o rufiana. Así que para no darle más vueltas a esto, entremos de una en materia y empecemos con el video. Bien, hablemos un poquito de escalas generales de este problema que les comenté en la intro. Verán, resulta que a lo largo de la historia Oda decidió colocar a Shanks como uno de los personajes más importantes de su obra. Esto debido a que fue él quien le entregó la fruta del destino a Luffy desde un principio. Vamos, que sin un personaje como él no habría One Piece como le vemos actualmente. No jodas, ¿en serio? Y sumado a este acontecimiento que fue determinante para que este manga agarrara el rumbo que tuvo, más adelante se involucró en otros conflictos importantísimos para la trama, como por ejemplo el de Ace con Kurohige, donde, sin meterse directamente en la pelea de ambos, al menos sí que fue a advertirle a Barba Blanca de que Teach era alguien sumamente peligroso, y le sugirió que le jalara la correa a Ace para que este no terminara recibiendo una papeada majestuosa, cosa que acabó sucediendo, porque el viejo del bigote blanco decidió no hacer absolutamente nada luego de que el Chancletas fuera a advertirle de que a su hijo le iban a dejar las nalgas como un portón de escuela a la hora de salida, es decir, abiertas de par en par. Parece ser un viejo desquiciado, señor Shirohige. Ya con esto Oda nos está diciendo indirectamente que Shanks es muy importante para la trama en general más allá de lo de la fruta, puesto que fue capaz de predecir un problema importantísimo que acabaría ocurriendo en su mundo, y si el anciano le hubiera hecho caso en su momento, Marineford no hubiera ocurrido. Pero bueno, hablando de Marineford, aquí sucedieron un par de vainas importantísimas con el pelirrojo y casi no se hizo énfasis en ellas, pero les puedo decir que fácilmente el Chanclas fue uno de los personajes más determinantes en esa guerra, y el mérito de esto se debe a algo más que haber aparecido al final para detenerla, así que presta mucha atención a lo que te diré a continuación. ¡Oblígame, perro! Ya que esta vaina no mucha gente la sabe porque se la pasaron por alto o porque directamente no se acuerdan, pero resulta que en el capítulo 533 se nos confirmó que antes de que la guerra de Marineford empezara, Kaido se había movilizado hacia el lugar para intentar interceptar a Shirohige y tener un enfrentamiento contra él, pero Shanks se le interpuso antes de que eso ocurriera, evitando así que el rey de las bestias se enfrentara a la tripulación del que en ese momento era considerado el hombre más fuerte del mundo, y todo esto antes de que la guerra de Marineford empezara. Imagínense ustedes lo que hubiera cambiado la historia si eso se hubiera dado, ya sea porque Kaido hubiese ganado o porque, aún perdiendo, hubiera debilitado mucho al bando de Shirohige, pero todo esto fue evitado gracias a que Shanks se interpuso. Ya con esto se confirma que el pelirrojo fue extremadamente determinante en el desarrollo de esa guerra, a pesar de haber estado ausente en la misma la mayor parte del tiempo. Y aquí muchos se preguntarán, ¿cómo demonios Shanks detuvo a Kaido? Fíjense que no es casualidad que luego de que Luffy le metiera el puñetazo en el capítulo 1001 del manga, la lagartija borracha recordase a todos esos grandes piratas que respetaba por lo fuertes que eran, y en ese grupo estaba Shanks incluido, por lo que podría decirse que una de las razones por las que Kaido dejó de lado su deseo de ir a pegarse con Shirohige en Marineford fue la de que alguien tan poderoso como Shanks se le opusiera, ya sea porque le amenazó o porque le ofreció algo a cambio. Y miren, yo personalmente creo que Shanks es más poderoso que Kaido, pero no creo que le haya ahuyentado solo con su fuerza. A mi parecer hay algo más. Verán, durante la guerra en Onigashima, en todas las oportunidades que Kaido derrotó a Luffy, curiosamente se mostró como decepcionado por haberlo hecho, como si le hubieran prometido algo que al final no se cumplió. Recordemos que Kaido anhelaba ser papeado épica y definitivamente para así quedar inmortalizado en la historia. ¿Y qué tal si Shanks en ese encuentro que tuvo con él le aseguró que alguien le cumpliría su deseo en el futuro? Obviamente ese alguien no era nadie más ni nada menos que el propio Luffy, ya que este es el personaje por el que el pelirrojo siempre ha apostado, puesto que desde que se comió la fruta del destino le dejó su sombrero, y cuando se convirtió en pirata le empezó a hacer un seguimiento a sus recompensas. Además, podríamos decir que este pudo haber intervenido en la guerra de Marineford precisamente para asegurarse de que Luffy sobreviviera a ella. Es que lo de que Shanks tiene un plan con un objetivo súper importante en la historia es prácticamente un hecho, así como también que esté apostando por Luffy para que ese plan se dé. Probablemente el pelirrojo contaba con que Luffy pudiera llegar a derrotar
derrotar a Kaido, y por esa razón le habría ofrecido ese enfrentamiento futuro al Rey de las Bestias cuando ambos se encontraron antes de Marineford, hipotéticamente hablando, claro, puesto que no vimos nada de ese encuentro, solo sabemos que se cruzaron y que Shanks evitó que Kaido se enfrentara a Shirohige, puesto que Kaido no terminó llegando a ese lugar y en lugar de él sí que llegó Shanks. Pero bueno, ya con esto a la importancia del personaje se le suma lo de estar moviendo los hilos que conducen el sentido de la historia dentro del mundo de la piratería, y por lo mismo le hacen aún más importante de lo que ya era previamente. Pero es que sumado a esto también debemos mencionar que por alguna razón, cuando se metió en Marineford, dejó que Teach se escapara luego de que este obtuviera la fruta de Barba Blanca, algo a lo que no le encuentro mucho sentido, puesto que en teoría él más que nadie sabía de lo peligroso que podría llegar a ser Kurohige, y justamente se encontraba en una situación en donde por fin pudo haber acabado con ese problema, pero decidió no hacerlo y dejarle escapar. Y fíjense que esta decisión fue sumamente importante también, puesto que si Shanks le hubiera papeado ahí, Teach no se hubiera convertido en un emperador tras el salto temporal, básicamente porque le habrían mandado al otro barrio antes. Y aquí es donde yo veo un gran problema, puesto que Oda debe justificar muy bien esa decisión del pelirrojo, ya que si no lo hace, lo de que Barba Negra saliera con vida de ese lugar sería una incongruencia narrativa importantísima para la historia, y como no, dejaría hasta cierto punto a Shanks como el gobierno mundial, es decir, como un payaso. Pero bueno, ya que hablamos del gobierno, resulta que mucho más adelante en la historia vimos como el pelirrojo se metió en Mary Joyce para hablar con los miembros del Gorosei de cierto pirata, y esta vaina a mí me preocupa un montón, puesto que como muchos de los que ven mis videos sabrán, a mí el gobierno mundial no me gusta nada, y siento que si Shanks se relaciona mucho con ellos, podría correr el peligro de que le contagien con su estupidez, o que Oda utilice al emperador para justificar las mamarrachadas sin sentido del gobierno. ¿Qué? Haciendo así que parte de la estupidez del gobierno se traspase también a Shanks. No, esto ya es demasiado. Y obviamente yo no quiero que otro personaje más se vea afectado por ello. Pero bueno, imaginémonos que ese pirata del que hablaron en ese momento era Luffy. El gobierno debería saber que fue Shanks el que en su momento les robó la fruta del destino, y por ende que es él el culpable de que actualmente un loquito con una D en su nombre y que lleva el mismo sombrero que llevaba el man que llegó a Locktail en su momento se la haya comido. Esto es algo que deja sumamente mal parado al gobierno mundial, puesto que se sentaron a hablar con el principal responsable del problema más grande que tienen actualmente, y entiendo que Oda metió a Shanks ahí para hacer que este influyera en alguna decisión que tomen estos viejos más adelante con respecto a ese pirata del cual conversaron. Pero ¿por qué Shanks se arriesgaría a meterse en la base del que debería ser su enemigo principal? La justificación de esto debe estar a la altura del riesgo que asumió al meterse en ese sitio, por lo que fue una apuesta sumamente arriesgada por parte de Oda el haber hecho que ambas partes se involucraran en ese momento. Y claro, sumado a todo esto también está la incógnita de que a día de hoy no sabemos cuáles son las verdaderas intenciones del pelirrojo. Es un misterio, muy misterioso. Porque por un lado, intentó evitar que Teach ocasionara el problema de Marineford, lo cual le posicionaría del lado bueno de la historia, ya que al hacerlo estaba abogando por los buenos, entre muchas comillas. Pero es que luego tuvo un encuentro con Kaido, del cual no sabemos si le ahuyentó por la fuerza, cosa que le mantendría en el bando bueno, o si negoció con Kaido utilizando a Luffy como una moneda de cambio, cosa que le pondría en una posición sumamente cuestionable, ya que estaría hasta cierto punto manejando el rumbo de la historia a conveniencia usando a Luffy como herramienta, algo que no está bien del todo si tomamos en cuenta que uno de los principales mensajes que transmite Oda es el de la importancia de la libertad. Pero es que luego se nos retuerce aún más la cosa cuando, estando en Marineford, Shanks dejó que Teach se fuera en lugar de habérselo papeado ahí, y tras esto se ausenta de todo el quilombo que armó Teach en el Nuevo Mundo en los territorios de Shirohige, y luego vuelve a aparecer pero para hablar con el villano final de la historia, cosa que le posiciona aún peor de cara al público, puesto que podría asumirse que como mínimo mal no se lleva con esa gente. Y es que luego se apareció en Wano para evitar que Green Bull atacase el país, protegiendo así a Luffy y a Momo del almirante, cosa que hace que pensemos que sigue siendo bueno, pero luego al señor le da por ir a reclamar el One Piece. Carajo, ya decídete, ¿no? Justamente luego de que Kaido y Big Mom, los dos Yonkou que más control tenían dentro del Nuevo Mundo, fueran derrotados. ¿Por qué justo ahora Shanks le dio por tener el mismo objetivo que Luffy después de que esos bichos fueran derrotados y no antes? Esto me hace pensar que el pelirrojo desde siempre tuvo al protagonista como una pieza más de su plan, el cual no tiene por qué ser malo. Sin embargo, a él sí le posiciona en un lugar bastante complicado dentro de esta historia, ya que está utilizando al protagonista como herramienta, en una obra en donde uno de los principales mensajes
mensajes que se transmite es el de la libertad por encima de todo, y eso de andar manipulando hasta cierto punto el rumbo de la trama a conveniencia atenta en contra de eso. Pero hey, también les voy a decir que esto hace que One Piece se ponga mucho más interesante, puesto que entramos en un dilema conceptual que hace que Shanks sea un personaje mucho más complejo, ya que pasaría de ser un simple pirata que vio a su antiguo capitán reflejado en un niño que decidió inspirar, a ser un manipulador que utilizó la fruta del destino y a un infante que posteriormente usó como herramienta y moneda de cambio para conseguir sus objetivos. Obviamente me gusta mucho más esto último, pero no puedo negar que Oda se estaría arriesgando un montón si toma esa vía, ya que debe hilarlo todo perfecto para que no quede como un disparate. Y por lo mismo, si la vaina no le queda bien hecha o si resulta que Shanks al final no acaba siendo tan determinante para la obra, tanto el personaje como el propio Oda acabarían siendo unos vendehumos supremos, puesto que su cierre no estaría a la altura de toda la importancia que se nos ha construido que tiene a lo largo de todo lo que llevamos de la historia. Pero hey, yo confío en que Oda lo hará bien en esta oportunidad, y esto quizás se deba a que soy súper fan de Shanks, pero bueno, no puedo negar que es un gran problema que la coherencia de tantas vainas que ocurrieron a lo largo de la historia y que fueron tan determinantes para la misma, actualmente se sustenten en las motivaciones que tiene un personaje tan misterioso como lo es Shanks. Pero hey, esta es mi opinión, ¿tú qué piensas al respecto? Déjamelo en la caja de comentarios, yo por mientras te dejaré por aquí más de mi contenido. Ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.